David Cano, analistas financieros internacionales, 8:15 de la mañana. David Cano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Valoración inicial del movimiento de la FED? Bueno, yo creo que hay un claro reconocimiento de que las circunstancias están cambiando, no solo porque el ciclo económico se está moderando, no solo porque las condiciones de financiación se están restringiendo, que es importante, y también, sobre todo, porque la FED ha llegado a un tipo de interés, a un nivel que, desde luego, ya no es expansivo. Pero ya no es expansivo, ni siquiera es neutral. Podemos incluso considerarlo como, en cierto modo, restrictivo, ¿no? Con tipos al 5, 5,25, nadie puede acusar al Banco Central de tener una política monetaria expansiva, y ahora sí toca esperar y ver cuál es el efecto de las subidas de tipos de interés acumuladas en los últimos 18 meses, que conviene recordar que son 500 puntos básicos, los acontecimientos que estamos asistiendo en un segmento del sistema crediticio de Estados Unidos y, como digo, en general, un contexto económico, un endurecimiento de las condiciones financieras y monetarias que es relevante y que hay que ver cuál es el impacto que esto va a tener sobre el ciclo. Por lo tanto, visión cumplida, al menos en cuanto a lo que significa la subida de los tipos de interés, y ahora esperar y ver. Al principio del programa, la fotografía de los últimos mercados bajistas, desde Alan Greenspan, todos llevaron consigo una caída o al menos un mantenimiento de los tipos de interés. No se veía algo parecido a lo de Jerome Powell desde la época de Volcker, 1980, mercado bajista, subida de tipos de interés, con consecuencias que no fueron demasiado positivas para el conjunto de la economía. ¿Nos anticipa también que podemos vivir una segunda época Volcker o crees que las condiciones son diferentes? Bueno, como me gusta decir a mí, esta vez va a ser diferente porque siempre es diferente, ¿eh? Por suerte o por desgracia, es algo a lo que nos enfrentamos los economistas, los gestores. Como digo, que cada ocasión es diferente. El punto de partida de los mercados financieros no siempre es el mismo, porque una cosa es cómo se enfrenta un mercado bursátil a una subida o una baja de tipos de interés. Como digo, no es igual si parte de un PER 25, un PER 15, un PER 10. Y además no vale hacer comparaciones históricas con una composición hoy de la bolsa que es muy distinta a la que teníamos en tiempos atrás. Hoy, con la importancia relativa de la tecnología y un menor protagonismo de la banca o, por ejemplo, de sectores vinculados al petróleo, como digo, el grado de sensibilidad y el grado de expectativas de qué va a hacer los mercados bursátiles pueden ser diferentes. Porque yo creo que es importante señalar cómo efectivamente si los tipos de interés dejan de subir o incluso empiezan a bajar, un sector muy importante en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el Nasdaq, ¿verdad?, que ha estado experimentando un peor comportamiento relativo meses atrás y que en las últimas semanas está empezando a resucitar. Bueno, pues eso podría ser un factor relativamente favorable para el S&P, ¿no? En definitiva, lo que voy es que, una vez más, nos enfrentamos a un entorno incierto, un entorno donde uno puede saber muy bien qué es lo que va a pasar con los mercados bursátiles. Tenemos que advertir que, efectivamente, los ratios de valoración no son atractivos. El ratio PER está incluso por encima de la media histórica. Tenemos que señalar que los beneficios empresariales no van a crecer, apenas van a crecer, aunque es verdad que hay diferencias entre sectores. Y, por otro lado, tenemos que señalar que pudiera suceder, y este es el gran debate, que la rebaja de tipos de interés en el 2024, yo creo que casi todo el mundo ya tenemos sobre la mesa que se va a producir esa rebaja de los tipos de interés, pudiera suceder que se produjera sin necesidad de asistir a una recesión, simplemente por el hecho de que la Reserva Federal sea capaz de reconducir la inflación hacia el 2%. Si la inflación se reconduce hacia el 2%, simplemente por el efecto base interanual o simplemente porque asistamos a una pérdida de dinamismo sin llegar a la recesión, la Reserva Federal de Estados Unidos podría bajar los tipos de interés. En definitiva, está bien hacer ejercicios históricos, todos tenemos que hacerlo porque la historia no se repite, aunque evidentemente rima, pero tenemos que ser conscientes de que en cada momento del tiempo las circunstancias y las condiciones son diferentes. Pero que es verdad, desde el punto de vista de valoración absoluta y de valoración relativa, la renta variable está algo tensionada, y es la que nos lleva a pensar que todavía hay que mantener una cierta posición de infraponderación frente a una renta fija, en donde aquí sí estamos alargando claramente duraciones, porque los tipos de interés, aunque han bajado en los últimos días, digo, entre el tipo a 10 años y el tipo a 30 años, todavía están en unos niveles relativamente elevados o por encima de la inflación prevista para los próximos años. Y, sobre todo, puede ser una cobertura si nos equivocamos en este escenario. Entendemos que no va a haber recesión, pero si finalmente la hay y los bancos centrales tienen que bajar fuerte los tipos de interés, bueno, pues, como digo, se podrá ganar mucho dinero en el tramo largo de la curva. O si hay un accidente bancario, que hoy por hoy están
cayendo unas cuantas entidades financieras, pero están siendo, vamos a decirlo así, solucionadas por el resto del sector. No hay un problema sistémico, pero es obvio que hay que vigilarlo de cerca, pues acaso sí que hubiera un problema un poquito superior. En definitiva, un montón de elementos de análisis bien interesantes que hacen que este trabajo, bueno, pues sea tan atractivo cada día. Dos cuestiones. Crisis bancaria y techo de deuda. Crisis bancaria. ¿Subestimó Powell ayer la crisis bancaria, hablando simplemente de que había liquidez que ya se había contenido cuando ha tenido la quiebra de First Republic Bank? Y todos esos, por ejemplo, 8.100 millones de depósitos no asegurados en PacWest, deberían estar ahí un poquito más nerviosos, ¿no? Después de escuchar que lo de First Republic es la excepción, que no se va a volver a producir. Y si no se va a volver a producir, se queda muy en el aire. Por ejemplo, en PacWest, esos 8.100 millones que están por encima de los 250.000 dólares, que nadie entiende qué hacen ahí, ¿no? En ese entorno. Sí, bueno, lo que está sucediendo con algunas entidades crediticias es una mala gestión del riesgo de tipo de interés y del riesgo de liquidez, no del riesgo de crédito. Y eso es lo que configura que esto no es una crisis sistémica, ¿no? A diferencia de lo que pudo pasar en el 2008, donde, bueno, pues los problemas asociados a la mora y a la inversión en activos financieros más o menos sofisticados y más o menos tóxicos era generalizada. Ahora, como digo, es un problema concreto de una determinada categoría de instituciones, de bancos. El resto de los bancos tiene una posición de liquidez, de solvencia y de rentabilidad, desde luego que es diferencial. Y por eso si hay algún problema en alguna entidad determinada, el resto puede salir a solucionar ese problema. Respecto a la garantía implícita de los depósitos, es evidentemente uno de los temas de los que más estamos discutiendo en los últimos tiempos y parece que se está generalizando la percepción de que hay una garantía implícita para todos, ¿no? En cierto modo, esto daría para una conversación muy larga. Yo soy de la opinión de que sería muy injusto moralmente provocar o permitir que un depositante perdiera un solo dólar de su depósito por mucha cantidad de depósito que tuviera, ¿no? Y por otro lado, porque seguramente si eso se produjera, provocaría ahí sí un efecto pánico que ya sí podría provocar que hubiera una crisis sistémica, ¿no? En definitiva, es verdad que la subida de los tipos de interés, la importante subida de los tipos de interés de los últimos meses está provocando una ralentización del ciclo esperada, está provocando una moderación de la inflación deseada y está provocando, vamos a decir así, daños colaterales en algunas entidades crediticias que desde luego no se esperaba y no es deseado, pero que hoy por hoy todavía podemos señalar que está limitada en el tiempo y limitada a unas cuantas entidades crediticias que hicieron mal las cosas, que gestionaron mal el riesgo de tipo de interés y el riesgo de liquidez, y que no es el caso del resto de entidades que gestionaron bien sus riesgos y que además tienen una posición de liquidez, de rentabilidad y de solvencia lo suficientemente importante y porque además son entidades de mucho más tamaño para poder solventar esos problemas. Pero es obvio que a los dos vértices convencionales de seguimiento de la economía, qué pasa con la inflación, qué pasa con el crecimiento, pues ahora se le suma un tercero, es qué pasa con el sistema crediticio. ¿Y un cuarto? ¿La deuda? Ayer dijo Powell que no iba a rescatar desde la FED al gobierno. Dijo, directamente no habrá un rescate por parte de la FED si no hay aumento del techo de deuda. Siempre, estos son las cuentas de la abuela, ¿no? No, el techo de deuda siempre se arregla. Y si no se arregla, ¿ante qué circunstancia, ante qué cisne negro nos encontramos, David? Exacto. Esto, si se me permite, esto ya es un tema político, ¿no? Tienen que ser los políticos los que resuelvan esta situación, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que negociar y efectivamente siempre, o ha habido, no es la primera vez, ¿verdad?, que se habla de la amenaza y al final siempre ha habido un acuerdo y diría que eso es algo en lo que se tiene que llegar. Pero esto pasa como cuando se nos pregunta a los economistas por el riesgo geoestratégico, ¿no? Nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar con una determinada guerra o no, sino que lo que podemos hacer son escenarios económicos a partir de escenarios para las guerras. Bueno, pues aquí sucede un poco lo mismo. Los economistas no podemos hacer nada más que pedir a los políticos que se pongan de acuerdo y que lo resuelvan, ¿no? Y que evidentemente este tipo de perturbaciones, el run-run, son elementos adicionales que distorsionan un contexto y que intensifican o que van a intensificar esa pérdida de dinamismo de la economía, ¿no? Sí, pero David, si no se llega a un acuerdo, ¿ante qué fotografía estamos? No lo sé, porque te devolvería la pregunta. Territorio inexplorado. Exacto, y dime qué va a pasar, y dime cuántos días.
que efectivamente podemos hacer economía ficción y empezar a hacer ahí árboles de decisión. No lo sé, es como cuando se pregunta, oye, ¿y si la guerra Pero te no cambio termina la y si hay una pregunta nueva entonces, guerra? te cambio la pregunta Sí, entonces, David. Si no sí, se llega a un acuerdo durante un periodo largo, es decir, mes, sí, mes y medio, ¿ante qué sí. fotografía de territorio no explorado nos podemos encontrar de crisis de deuda? Porque estaríamos hablando de otro concepto distinto. Claro, hombre, si hay un cierre del gobierno y hay una ralentización del pago y demás, bueno, lo que estamos asistiendo lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Eso evidentemente provoca un deterioro de la actividad económica, ¿no? Y eso es así, de cualquier perturbación es negativa para el crecimiento económico e intensificaría esa pérdida de dinamismo de la economía, ¿no? Por tanto, diríamos que es un factor de riesgo cuyas probabilidades de ocurrencia son pequeñas, pero que efectivamente en caso de que se materialicen esas probabilidades de ocurrencia, bueno, pues diríamos, ya estamos ante un cisne negro o tal vez un rinoceronte gris, porque como sabemos, el cisne negro es algo que nadie había hablado de ello y de repente sucede. Yo creo que esto se llama más un rinoceronte gris porque se está advirtiendo del riesgo de que eso se materialice, ¿no? Pero como digo, no lo sé, habría que esperar. Cualquier economista que trate de hacer ejercicios de qué es lo que va a pasar, bueno, pues evidentemente están condenados un poco al fracaso, iba a decir, porque son tantas las incertidumbres que tenemos sobre este acontecimiento que mucho me temo que hay que esperar, ¿eh? Y ahí sí que no tenemos visibilidad, así como hemos ganado visibilidad sobre el final del proceso de endurecimiento de la política monetaria de la Fed, como hemos ganado visibilidad sobre el escenario de que en el 2024 van a bajar los tipos de interés, como tenemos, en nuestra opinión, cierta visibilidad para pensar que los problemas de crisis crediticia en Estados Unidos están limitadas a unas pocas entidades, es obvio que en el frente de techo de deuda, bueno, pues ahí no tenemos tanta visibilidad y confiemos que los políticos consigan un acuerdo final. Una última pregunta, David. Banco Central Europeo, subida de 0,25, parece, va a bajar el ritmo, pero no las subidas. Allí la pausa están bastante más lejos, ¿no? Sí, todavía queda un poco más de subida de tipos de interés. En el área euro es verdad que llevamos un cierto retraso en todo. El BCE empezó más tarde a subir los tipos. El máximo de inflación se alcanzó en octubre en un nivel más alto, cuando en Estados Unidos se había hecho en agosto y en un nivel algo más bajo. Aquí hemos tenido cierta reactivación del ciclo. Alemania ha conseguido evitar la recesión, la fuerte caída del precio de las materias primas y demás ha sido una ligera noticia favorable, y también el BCE los tipos de interés no los ha puesto todavía en una cuota tan alta como en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, sí podríamos pensar en esta subida de hoy y tal vez incluso un par de ellas más. Lo cual no significa que el Euribor vaya a seguir subiendo. Yo creo que esto es muy importante porque si hay titulares que son incorrectos, el BCE va a subir los tipos de interés y por lo tanto se encarecen las hipotecas, ¿no? Las hipotecas ya se han ido encareciendo porque el Euribor 12 meses se ha ido descontando las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Un Euribor que está en esa zona del 4% y que yo creo que es un poco el escenario que uno puede manejar para el techo de las subidas de los tipos de interés. Esto es, al BCE todavía le pueden quedar una, dos, incluso tres subidas de tipos, pero no necesariamente al Euribor 12 meses, que seguramente haya dibujado ya techo en el actual nivel. Y bueno, también aquí en el 2024 pues puede ser el año en que empecemos a asistir a un inicio de las rebajas de los tipos de interés, de nuevo, no tanto porque asistamos a una recesión, sí a un débil crecimiento, pero sobre todo porque la inflación se vaya reconduciendo de forma paulatina hacia ese objetivo de los bancos centrales del 2%. Pues muchísimas gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día, David, buen negocio y muchas gracias. Igualmente un placer. Hasta otra. Chao.